es fundamental plantearse algún problema, una pregunta, así como decían, ¿cómo convierte la vaca el pasto en leche? O una que vi en veterinaria, ¿cómo puede mejorar la nutrición bovina en Xochimilco, por ejemplo? Alguna pregunta que sea muy clara y decir cómo incide la biología, cómo incide, qué nutrientes hay en Xochimilco, qué nutrientes hay que comprar fuera, cuánto cuesta. Es un asunto contable también, es un asunto administrativo, de organización social, y cada rama tendría que decir de qué manera veo que yo puedo colaborar para responder este problema. Creo que ese sería el punto de partida, y claro, habría que ver qué instituciones, cómo, desde luego. Pero me parece que sin un problema, una pregunta clara, precisa, no es posible llegar a una verdadera articulación interdisciplinaria. Yo estoy completamente de acuerdo en que una pregunta precisa no tiene una sola respuesta, todos los aspectos de la vida son multidisciplinarios. Y en este aspecto de salud, en específico en las comunidades de aquí cerca, un médico y un estomatólogo tienen una labor muy limitada porque tienen que echar de la mano de otras profesiones como nutriólogo, nutrióloga o psicólogo, psicóloga. Yo he visto mucha necesidad de psicólogo o psicóloga, pero bueno, una necesidad bastante fuerte que el médico o la médica no pueden resolver ese tipo de problemáticas. Pero como para que las instituciones nos colaboren con profesionales de psicología es algo muy difícil. Pues alguien que quiera venir y sobre todo que tengan el apoyo de la universidad o de la institución para las condiciones de un consultorio, de campañas, de cualquier cosa. Pienso que para empezar tendríamos que romper como con el medicocentrismo, porque al fin de cuentas no son todas las profesiones las que hacen como el servicio social de un año y que además tienen específicamente ese año designado para esto, ¿no? Pienso en lo que dices de las psicólogas y los psicólogos, que según yo, ellas y ellos empiezan su servicio aún estudiando, entonces difícilmente van a seguir estudiando, venir a Chiapas y hacer hoy comunidades igual de lejanas en otros estados. Entonces creo que también tiene que ver con que si tienen la opción de hacer su servicio social mientras estudian, van a tomarla siempre porque pues así salen y van a trabajar inmediatamente, ¿no? Y que es algo que en medicina no podemos hacer, y en estomatología tampoco, y creo que en enfermería tampoco. Entonces, creo que ese es un punto para pensar que no es tan fácil hacer algo interdisciplinario si las personas no pueden llegar a ese lugar porque están terminando su formación en la escuela. Creo que estamos hablando de interdisciplinariedad desde un ámbito académico, y yo quiero decirles que la interdisciplinariedad no solo está en esos términos, y se los voy a dar en ejemplos. Yo soy estomatóloga y yo me ponía a pensar que muchas veces las estomatólogas decimos, en la comunidad estamos solas, y no. Resulta que la salud es tarea de todos. Hablando de la colaboración interdisciplinaria, en las comunidades se vive de una manera distinta, pero cada uno con conocimientos. O sea, yo invitaría a que no nos quedemos pensando que solo es alguien que fue a la escuela, que tiene un título. No, creo que podemos abarcarlo desde un sentido más amplio. Recordemos que ya estamos, creo que es el brinco más grande que tenemos que dar. Ya no está, aunque estamos en formación, ya estamos en una realidad. Ya vemos pacientes reales, ya son problemáticas reales donde el paciente tiene una vida, tiene una familia, tiene un trabajo, tiene un modo social de vivir, y a veces eso se nos olvida. Y entonces también eso forma parte de ser interdisciplinario. Aparte de mí, de yo, servidor de salud, ¿de quién más me voy a apoyar? Me voy a apoyar en las personas de la comunidad, me voy a apoyar a lo mejor en las personas de transporte, a lo mejor me voy a apoyar en las personas de la escuela. Entonces ya no es tanto ni siquiera de la parte de salud, ya es la parte de convivir, de vivir en una sociedad que es una comunidad a lo mejor pequeña, a lo mejor grande, pero yo interactúo con varias personas dentro de la comunidad. Creo que el diagnóstico de salud que se haga en la comunidad
también tiene sesgos porque es hecho por una sola persona con un enfoque médico. Entonces, creo que parte de esto es realizar el diagnóstico de salud de la comunidad en conjunto con la comunidad y al fin de cuentas dialogarlo. Entonces, creo que sí, el diagnóstico de comunidad es importante, pero no realizarlo solamente una persona que es médica y pasársela a quien sigue y así sucesivamente, sino crearla en conjunto y obviamente con modificaciones. Promover que otras áreas hagan su servicio social aquí, pues principalmente es introducirlos al contexto de Chiapas antes de que vengan, porque ir aprendiendo sobre la marcha es muy complicado y retrasa muchísimo la resolución de problemáticas o la identificación de problemáticas. Y otro asunto es que el intercambio de conocimiento entre la comunidad a la que llegamos y nosotros como pasantes es algo muy valioso que tampoco siento que se promueva tanto y que se debe promover más. Y es eso, como pues tratar de introducir primero al contexto, luego pues tratarlos de introducir a la comunidad y ya después de la mano, en conjunto, hacer el diagnóstico comunitario, como decía la compañera también, pues con el aprendizaje, el intercambio de aprendizaje más que llegar como a impartir algo o a hacer algo desde nuestra concepción. En muchas ocasiones también nos vamos a buscar los síntomas, nos da una respuesta, pero justamente no nos ponemos a pensar en el paciente desde cuándo comenzó, por qué comenzó, porque a lo mejor podemos tratar sus síntomas ese día, en ese momento, pero lo más seguro que te regresa al día siguiente o a la semana siguiente por lo mismo, y es como de, ok, hay que voltear a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que lo está ocasionando y pues de ahí partir más que nada, porque pues sí, podemos leer y todo, pero pues no podemos vivir la vida del paciente sin antes haberlo preguntado y sin antes haber conocido su contexto, o al menos salir y ver en qué comunidad estamos, con qué características, e incluso eso te puede ayudar a saber qué tipo de enfermedades te puedes esperar. A lo mejor no todas, pero sí las más prevalentes. Entonces con eso también pues, ir ayudando un poco más, incluso pues con estas redes de información también puedes generar proyectos, como de si en mi comunidad hay muchas diarreas o si en mi comunidad se están enfermando de ciertas enfermedades, es como de ok, pues vamos a ver la literatura, cómo lo estamos solucionando, cómo lo estamos viendo. Entonces creo que es una herramienta muy buena, pero también hay que saber utilizarla y en qué momento, porque también podemos generar capacitaciones en algunos, bueno, no capacitaciones, sino conciencia en algunos pacientes, que no por una gripa te voy a realizar un ultrasonido, no por una gripa te voy a realizar una radiografía, sino que también explicarles a ellos que solamente en ciertas necesidades se necesita utilizar esa tecnología, no en todo momento, y tampoco nos va a resolver sus síntomas con el aparato. Entonces creo que sería esa cuestión de saber cómo utilizarlo y también explicar en qué momento utilizarlo. La producción de las tecnologías es algo muy costoso. Entonces, dentro del contexto de la comunidad, construir la salud desde la prevención y la promoción debería hacernos pensar en precisamente los nuevos proyectos que se pueden generar. Para dar un ejemplo, en la vivienda de las familias de la comunidad, ¿no? Pensando, por ejemplo, en una alumna o un alumno de la licenciatura de arquitectura, por ejemplo, dar una propuesta de diseño del hogar, por ejemplo, para, no sé, economizar la energía, por ejemplo, para aumentar, por ejemplo, los niveles de salud de la familia, que no se acumule tanto, por ejemplo, la brea del fogón en el techo, o que no se acumule tanto el humo y eso afecta las vías respiratorias, o por ejemplo las casas están pues hechas de madera y de bloc y entre los espacios pues ahí vive el insecto que transmite el Chagas, por ejemplo.
o de qué forma se podrían utilizar las nuevas tecnologías para poder incidir en esa parte, pues, en la prevención y en la promoción de la salud. Y también, o sea, visualizándolo desde ese eje, no sé, las otras carreras también tienen pues un campo bastante amplio, ¿no? A la hora de construir la salud. Creo que tomo lo que comentas, compañero, junto con lo que dice Lari. Y sería muy interesante ver cómo otras disciplinas o los agentes que están estudiando y produciendo nuevas tecnologías, antes de crearlas de forma mágica y maravillosa, porque en efecto hacen de verdad cosas increíbles, ¿no? Hacen cosas increíbles, pudieran tener un acercamiento a las necesidades, por ejemplo, las que señalas en comunidad. No lo que yo creo que la tecnología tendría que resolver, como que tengas WhatsApp abierto a Instagram y al mismo tiempo a lo mejor a mí me funciona mal, ¿no? Saber en dónde está lloviendo o cuál va a ser la temporalidad para mi cosecha, o no sé, el pH del suelo, o justo esto, ¿no? En dónde se está concentrando mayor cantidad de esta chinche, ¿no? De vinchuca para prevenir el Chagas. Ojalá que hubiera esa reconciliación entre las necesidades reales de una comunidad o de una persona y la tecnología, y no solamente su producción fordiana. Ahí te va lo que creo que se está vendiendo en la actualidad con mayor fervor, y que nunca se disocie de la parte humana. Y entonces veo como esa amenaza de disociar el componente humano del tecnológico, que va a ignorar, concluyendo esta parte, las necesidades reales para tener o priorizar una producción en masa, y a desplazar el componente humano, que es, en mi opinión, ridículo desplazarle. O sea, no se debe. Ya se ha intentado y los resultados no son los mejores. El tema legislativo es urgente. Es urgente para que tengamos un camino, no sé si libre, pero sí al menos un poco más claro sobre la explotación y el uso de estas tecnologías, ¿no? El poder normar, a lo mejor, yo me acuerdo en un coloquio justamente en el 2014, en el coloquio, nos mostraban la semblanza del Premio Nacional al Servicio Social, que se lo habían dado una compañera médica con un equipo de diseñadores industriales de la UAM. En algún punto se unieron en su sede y visualizaron una problemática y crearon una cama para darle movilidad continua a un paciente con alteraciones neurológicas, ¿no? como la parálisis cerebral infantil. Y a nosotros nos parecía mágico porque pues se dedicaron a buscar bambús, telas específicas para darle soporte y movimiento solamente con esto, ¿no? Y les evitaba un gran trabajo a las familias de estar movilizando cada ratito, como se les pide, a este tipo de pacientes, pues porque puede generarle complicaciones el estar tanto tiempo así, ¿no? en una sola postura. Y entonces veíamos justamente esta parte mágica de cómo una tecnología, ¿no? Facilita, ¿no? Cumple el trabajo que todos de entrada diríamos, si es que las tecnologías se crearon para eso, ¿no? Y vemos ahí de una manera bien clara cómo esa tecnología facilitó la vida de toda la familia y iba a facilitar la de muchos en la comunidad, porque además de ser útil, era accesible, no era la clásica silla que tiene tantos mecanismos que se vuelve inalcanzable comprarla. Entonces, el tema legislativo, comentaba, pues debe de incluir esta parte. No necesariamente es pensar en un presupuesto grande, sino adquirir creatividades como los pasantes, ¿no? Donde se juntan yo decía que es un médico y un ¿cómo les dije? Diseñador industrial, que hacen juntos maravillas, ¿no? Como esa, y un Premio Nacional al Servicio Social, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo,
que doy las consultas de nutrición específicas cuando el médico que tenemos y los compañeros de servicio social que nos apoyan lo derivan conmigo. O sea, es como, recéteme vitaminas. O sea, es que me dijeron que yo tengo una tanita, ¿no? Una báscula que te mide composición corporal, porque es mucho más sencillo que andar haciendo los cálculos y mucho más aproximado ver, o sea, cuál es su gasto energético basal, qué es lo que necesita, etc. Entonces me dice, es que yo quiero que me mida con esa báscula porque una tía fulanita me dijo que se tiene una báscula tal que le dice cómo está de todo. Es así, ¿no? O sea, me permite hacer un cálculo, pero no le voy a dar un diagnóstico ni le voy a dar la solución, ¿no? Entonces es súper complicado, por cierto, se me olvidó entre mis recomendaciones que incluyan otras disciplinas como nutrición. Súper complicado, o sea, separar esto, ¿no? O sea, la tecnología te ayuda, pero también, o sea, solemos abusar de ella, ¿no? Por los mismos usuarios suelen pedir eso, ¿no? O sea, como que más invasivo sea, para mí es mejor. Entonces creo que, o sea, ahí tenemos como pues una discusión fuerte. Yo la uso a mi favor, uso la aplicación de la OMS del Juandro, porque pues, en lugar de andar sacando desviaciones estándar, te da la curva de crecimiento súper rápido. Y o sea, cuando estamos en las comunidades y yo lo estoy haciendo, o sea, hasta se juntan las señoras a ver, y dicen, ay, es que mira, así va para arriba. Las motiva también, ¿no? Sí, hay que saber utilizarla a nuestro favor, ¿no? Sin que sea invasiva. De tener pacientes que vienen a hacerse un ultrasonido, vengo por un uso de la tecnología, porque un médico en otro lado me hizo un ultrasonido y ahí me vio que tengo una infección urinaria y entonces necesito que me haga un ultrasonido y vengo porque sé que aquí tiene usted un ultrasonido. Pero la tecnología entonces no solo es la parte de la imagen, ¿no? También es los medicamentos, ¿no? Es que ¿por qué el doctor de allá me dio todos estos medicamentos, me dio las vitaminas y usted no me quiere dar las vitaminas? Pero también estamos lidiando con un sistema en el que este abuso de la tecnología también está ligado a la mercantilización de la salud, ¿no? Y si no hubiera esa mercantilización, tampoco habría esa expectativa de los pacientes, o no habría evidentemente tantos médicos que dan tantas cosas que no están indicadas y no habría tantos pacientes educados a esperar todas esas cosas. Debemos de ubicar que la tecnología sí o sí es una realidad y la tenemos que entender como un derecho universal. De hecho, bueno, ahorita lo estamos usando más como en la aplicación, pero por ejemplo, ¿cuál es la demanda que hay en las comunidades? Que una partera fuera capaz de utilizar el ultrasonido es algo que a ella le da una seguridad de lo que va a hacer. Entonces, ahí, ¿no? Por ejemplo, recuerdo a los promotores cuando me decían, oye, por favor, ábreme una cuenta de iDoctors o de Medscape. ¿Por qué? Pues porque han visto que a los médicos llegan los pasantes y los usan y ellos también quieren tener acceso a esos temas. Al menos para mí una propuesta a la universidad sí es como exigirle que abra esa posibilidad de que incluso los pasantes, porque ya de pasantes por si no lo saben no tienen acceso a esas cuentas, las tienen que pagar. Entonces, hacer que estén disponibles para nosotros y pues para la gente que también funciona como, pues que son personalidades dentro de la comunidad que van a prestar servicios de salud. Vienen como las partes malas de la tecnología, ¿no? Que se les da un sobreuso o sobreentendimiento de cuál es la capacidad o el alcance de una tecnología. Pero eso, pues que tener la certeza de que nosotros somos las personas de seguridad. Porque las personas, a pesar de buscar en Google, todavía van y te dicen, oye, ¿cómo se receta este medicamento? ¿O será que sí tengo una IBU? No sé, o sea, algo que aún nos pertenece es darle la seguridad y eso viene dado de la relación médico-paciente, de entender que detrás de la tecnología aún sigue habiendo humanos. O sea, la inteligencia artificial suena súper genial y yo la amo, pero está todavía muy por detrás de nosotros. ¿Quién está detrás de la cámara? Entonces no dejan de ser personas. Es cierto que están cambiando cómo nos formamos, ¿no? Quizá el médico del futuro ya no sea como nosotros nos formamos. Las áreas que se van a demandar van a ser distintas, van a ser diferentes, pero en este momento yo creo que aún merece un aplauso el trabajo humano-humano. Voy a detonar así como una pregunta que se me vino a la mente de acuerdo a lo que escuchaba. Cómo a través justamente pues, de este trabajo que se hace desde el servicio social, desde la vinculación con la universidad y la universidad también involucrada en estos procesos con los mismos actores y actoras sociales de un contexto, de una comunidad, cómo entre estos tres, digamos, no viendo
en línea, no horizontales, sino en un caminito, ¿no? En un caracol o en un círculo unidos. ¿Qué propuestas o qué acuerdos en nuestro imaginario podemos no sé, arrojar ahorita? Son herramientas, ¿no? O sea, son herramientas que nos sirven pues para brindar pues una atención de calidad, un trato digno, pero hay que cuidar no perder esa interacción, ¿no? O sea, que la tecnología no nos supere o no nos, ¿cómo se dice? No nos reemplace, ¿no? O que no dejemos nosotros mismos que nos reemplacen, porque yo he visto colegas nutriólogos que la tecnología los reemplaza, o sea, mire, o sea, les dan el programa, le dan la app, o sea, tú tienes el programa y le dan la app y ya no requiere tus servicios, y además así luego después se vuelven hasta expertos, ¿no? En la utilización de la app, ¿no? Yo creo que SADC, los compañeros pasantes, ya se adelantaron a lo que yo propondría, y es hay que desmitificar, que podría resultar, al escucharlo paradójico, de construir esa idea de que no es todo, hay que popularizarlo. ¿Crees que esta tecnología no es tan la gran cosa, que no va a cambiar el contacto humano con el otro? Popularicemos esa tecnología, hagamos que llegue a estos espacios para que nos vayamos dando cuenta de a poco que el contacto humano, al momento por lo menos, es insustituible. La disertación clínica es insustituible lo digo desde mi campo. Uno de los acuerdos a los que podemos llegar entonces es que no hay que demonizar el uso de las tecnologías. Quizá valdría la pena como socializarla de una manera distinta, ¿no? El uso de las tecnologías, reconocer por una parte los abusos, o sea, las consecuencias a las que puede llegar el abuso de las tecnologías, pero también el potencial de poder ayudarnos a mejorar la atención médica en el contexto de la salud primaria, ¿no? El primer contacto. En este momento del tiempo de la humanidad no podemos ya desligarnos del uso de las tecnologías. Entonces, esto solamente va a continuar creciendo, pero yo creo que es parte de lo de la legislación de las tecnologías. O sea, hay que ver como de qué manera se pueden invertir recursos para producir tecnologías que sean sostenibles, ¿no? Y que realmente puedan tener un impacto positivo en la calidad de vida de las y los pacientes, integradas en la salud comunitaria y no nada más enfocadas a la resolución o el diagnóstico clínico como tal. Una vez ya alcanzado un punto en el que la persona ya está muy enferma o para diagnosticar enfermedades muy complejas, que al fin de cuentas eso es lo que es muy costoso. Si se invierte más en la parte de las tecnologías sostenibles, en la promoción y prevención de la salud o en la construcción de la salud, en el contexto de la salud primaria, creo que se puede alcanzar pues un desarrollo para la salud de las pacientes. Al final vamos a aterrizar en un sistema en que la tecnología debe de considerarse como un derecho, ¿no? En este marco, en aras de legislar, tendríamos que asegurar entonces desde el sistema o desde espacios como el SADC, por ejemplo, que esté disponible, que sea accesible y que tenga cobertura, ¿no? como se espera en todos los demás elementos que forman parte de un sistema que genera derechos. Tendría que entonces ponernos a trabajar en cómo garantizar esa parte, ¿no? Con esas tres características: disponibilidad, accesibilidad y cobertura. Investigación, acción participativa es producimos conocimiento. A lo mejor tú sistematizas. Después hay que buscar un espacio colectivo de estos usuarios o la colonia donde está no sé, algún espacio en donde se problematice con la población, pues, y trabajamos alguna solución gradiente por partes, en la interdisciplinariedad. O sea, aquí estamos, lo que tú estás haciendo es trabajar el daño, ¿sí? Y la infraestructura, o sea, un consultorio. Estamos como en el área muy
la biomedicina. O sea, vamos a ver qué hacemos, ahí entran las otras disciplinas. Son médicos y yo soy estomatóloga, hice mi servicio hace un año en San Jerónimo Tunijá y mi proyecto de investigación, bueno, eran los factores que influían en la salud bucodental y realmente me di cuenta que aquí pueden entrar cualquier otra licenciatura a apoyar el proyecto que yo realicé y darle seguimiento, porque realmente en un año no alcancé a cubrir todos los factores que realmente influyen en la salud bucodental y me di cuenta que quedo corta y me gustaría que sí esta investigación que se complemente, porque realmente encontré muchos resultados que no esperaba. Y hablando de género, pues vemos que en la comunidad y en cualquier otra parte del mundo, pues el machismo está muy marcado, pero realmente este es un factor que sí influye para que se dé un servicio, para que la gente acuda a recibir atención médica o dental. Entonces, pues este puede ser un proyecto que muchas disciplinas pueden entrar, ya sea para difundir información, para dar atención médica, para dar atención dental, puede entrar igual lo psicológico, o sea, género abarca muchísimas disciplinas, que creo que sería un tema muy importante que pueda aportar y dar algo que pueda dejar marcada a la comunidad y tener un conocimiento que nos aporte a todos individualmente. Tratamos de hacer algo de investigación e incidencia, pues siempre hay cabida a otros enfoques que complementen, por ejemplo, en tu caso el cuantitativo, con investigación cualitativa. Y ahí pueden entrar otras disciplinas, que la UAM también tiene, como antropología. Nosotros, por ejemplo, en el observatorio, para nosotros es importante, después de hacer procesos de investigación, difundirlos. Y nos es necesario tener personas de comunicación y de diseño gráfico. Es bien importante, o sea, parecería esto, o sea, no necesariamente porque conozcas o tengas un conocimiento en algo que lo puedas poder transmitir y que la población se pueda enterar, o tomadores de decisiones. Tienes que tener como un mismo diálogo con tomadores de decisiones también para poder llegarles a ellos. Entonces creo que pueden haber cabida dependiendo también como del fin de la investigación, y además eso me parece fundamental siempre, tener la voz de las personas a las que va dirigido, saber si esas personas cómo piensan, si es una intervención de ese tipo, saber si está adaptado a las necesidades de la población, que tú puedes pensar que sí, ese diseño quedó muy bonito, pero quizás no es pertinente culturalmente. No es disciplina como tal, pero es que a lo mejor puedes hacer esas articulaciones con las parteras, con los catequistas, ¿por qué? Porque ellos tienen la incidencia, tienen el conocimiento de la región. Y lo que se vuelve muy bonito, nosotros ahí cuando lo trabajamos, cuando llegamos y le decimos a la gente en los clubes, es que tú vas a ser el investigador de esto. Y es muy emocionante porque se apropian del papel de investigadoras y de investigadores en las comunidades. Y seguro, si se planea una buena metodología, mucha gente va a decir, ay, sí, desde aquí podemos ir a estar al pendiente qué pasa con los vecinos. Y vas haciendo como toda esta propuesta mucho más integradora. Sería como algo fundamental capacitar a ciertas personas de la comunidad para que tengamos resultados cuando nosotros ya lleguemos, y cuando llegue otro pasante ya se tenga la continuidad de esa información. Y no solo capacitarles, si haces la metodología con ellas y ellos, seguro van a salir preguntas que tú no hubieras puesto. Exacto. Es eso, ir creando de manera colectiva, ¿no? Este derecho a la información en el ejercicio de una maternidad deseada. Pero, por ejemplo, no podíamos trabajar en un pacto seguro, pero sí hemos sido puente y hemos canalizado con las diversas organizaciones, instituciones y hospitales que sí son especialistas en ello. Acá lo que nos ha funcionado es sentarnos a hablar directamente con las personas en los municipios, en los consejos ejidales, para que nos permitan entrar, decirles, presentarles lo que tenemos, y en base a ello ver que de lo que nosotras estamos trabajando podemos ir manejando, o para ellos les es útil o no, les sirve o no. A veces dentro de las instituciones hay en algunos casos un desconocimiento total de la problemática que hay que combatir. Si bien es cierto, tienen la voluntad, pero tampoco tienen las herramientas. Entonces, parte de lo que nosotras también buscamos es que las personas tengan las herramientas necesarias
para tomarles decisiones, ¿no? Esto hablando de una justicia reproductiva para las mujeres específicamente. Y bueno, también a esto creo que hay que atravesar que las currículas en las universidades no tienen un diseño actualizado y tampoco están en muchas ocasiones transversalizadas por la parte del género, y que es algo que hace falta, es algo que necesitamos y es algo que también debemos empezar a compartir y hacer un llamado para que sea desde esta perspectiva. Deberíamos construir a partir de la colectividad, o sea, es verdad que más que alianzas es como el trabajo colectivo que la forma y la estructura tiene que salir a partir de las comunidades, a partir de la gente, de la sociedad civil. Ellos son los que dictan qué necesitan, cómo viven, qué es lo que requieren y una parte importante es como trabajar desde los múltiples ámbitos, desde las comunidades, cómo ellos se construyen como agentes de cambio, como agentes que pueden realizar, que pueden resolver. Ahorita hacían un comentario de que llegaran los médicos y se quedaran. A lo mejor sería más que llegar a un médico ajeno con otra cultura, otra vida, otra estructura de pensamiento y otra visión, que las mismas personas de las comunidades creen sus propias formas de salud, creen sus propios agentes de involucrarse en los procesos de salud y enfermedad, y que a lo mejor no se necesite que el médico formado, hegemónico, patriarcal llegue y se quede, porque evidentemente eso ya lo hemos intentado y no ha funcionado. En algún momento tuve oportunidad de formar parte de proyectos, ¿no? De pertenecer de tratar de involucrarme en una comunidad. Sin embargo, como bien dice Sharon, lo haces, te entregas, lo haces de corazón, pero el sentido de permanencia o de pertenecer no va a ser al 100%, y aunque sí tienes una satisfacción impresionante contigo, no se da al 100% tal vez de la otra parte, ¿no? Yo no estoy en total acuerdo con lo que mencionan respecto a la formación de pasantes para que se queden. Yo creo que también puede ser una buena estrategia el que el pasante que esté aquí pueda replicar eso a donde vaya, porque no necesariamente pueden ser comunidades como alejadas, ¿no? En mi área trabajamos mucho en la parte privada y lamentablemente el área pública es difícil entrar a la parte pública. Sin embargo, en el camino te encuentras a personas similares, te topas con personas en las que coincides con ideas, con formas, con experiencias, con vivencia, con desarrollo. Y yo he tenido la oportunidad de recrear y replicar parte de lo que aprendí en mi servicio social, pero a nivel privado. Y aparte de hacerlo interdisciplinario, porque trabajo en una clínica en donde me he encontrado con doctoras que piensan igual o similar en decir hay que invertir en la salud pública, en la prevención, en la información, en las personas que no tienen posibilidades de pagar un servicio y acercarnos a ellos, acercarles el servicio porque ellos no pueden acercarse a nosotros. Y podemos replicar muchas cosas a donde vayamos y en donde estemos. Y podemos coincidir con personas similares para poderlo llevar a cabo, porque muchas veces, como bien dicen aquí, nos limita esa parte como de dirección, la parte alta, ¿no? Ajá. Entonces, creo que nosotros, si bien no podemos llegar a esa parte, sí podemos hacer algo desde donde estamos. Por muy mínimo que sea, podemos contribuir y replicar, enseñar a nuestros compañeros, ¿no? Hay muchos que, en mi caso, que pues desconocen totalmente las necesidades que existen a nivel salud. Entonces yo creo que podemos sacar mucho provecho de la formación y del aprendizaje de nuestra temporada en donde estemos y en donde participemos, ¿no? Porque al final eso es algo que te llevas y que puedes transmitir a la cantidad de personas que tú desees. Y cuando te encuentras con otra persona
que tal vez tuvo una vivencia similar, o si bien no la tuvo similar, pero le abres un poco la conciencia o le prendes esa chispita de decir, oye, pues sí hay que hacer algo, podemos hacer algo desde donde estamos, poderlo crear. Yo le decía a Joel, esto que estamos haciendo aquí me parece que de repente la idea es un poco utópica, y él me decía, bienvenido a la utopía, esta es la utopía, ¿no? Y después de estar aquí muchos años, me costó muchísimo trabajo tomar la decisión de irme a hacer una especialidad, porque yo sentía que estaba traicionándome a mí misma y decir, yo que me voy a ir a meter a ese mundo horrible, patriarcal, violento, donde nada más voy a ir a ver un montón de cosas horribles y donde me van a afectar más de lo que voy a aprender. Yo sentía que al irme a ese espacio, estaba dejando mi verdadero acción productiva o acción positiva aquí, y Joel me dijo en ese momento, no, el quedarse, no queremos que todos se queden en Chiapas, y lo que queremos es tener a gente consciente en todos los espacios, en la política, en el gobierno, como decían. Entonces no es tratar de transformar al gobierno, es tratar de transformarnos como seres humanos, como personas, en todos los espacios, en los espacios intrahospitalarios, en los espacios políticos, en el gobierno, en las ONGs. Si todos somos personas que caminamos por el mismo camino, pues vamos a poder más fácil relacionarnos y transformar. Y sí, efectivamente, yo cuando llegué ahí, pues fue otro crecimiento diferente, y saber que hay mucho que trabajar, y sentí que tengo más que trabajar en intrahospitalaria que aquí ¿qué podía hacer si decía no tengo nada, no puedo resolverlo nada? Y de repente llega una institución como es la Gineco 4, donde hay una cantidad de violencia apabullante y donde hay una situación de maltrato y de no garantizar los derechos de las mujeres, que es ahí donde se tiene que trabajar, ¿no? Desde eso, todos los niveles, desde la atención primaria. La importancia de conocer el espacio al que llegamos, ¿no? Y tener un modelo introductorio. Yo hace un rato platicaba con Víctor, ¿no? Creo que a ustedes ya no les tocó, nos daban una antología. Y la verdad es que esas lecturas, por lo menos a mí, me permitieron hacer un diagnóstico de salud comunitaria de Zamora Pico de Oro, o de Pico de Oro, con una perspectiva diferente. Porque me introducía precisamente a eso, me introducía a conocer el espacio, a poder leer en una lectura lo que yo estaba vivenciando con las parteras comunitarias, por ejemplo. Entonces, al final, el diagnóstico de salud fue una retroalimentación importante, pero porque yo ya traía un antecedente de qué. Entonces, sí considero importante el rescate de esta situación de la antología y vivir de una manera diferente el servicio social. Y bueno, esta es mi importancia. Muchas gracias. En el año de 97-98, a mí me tocó estar en la mera selva de la Candona. A mí me tocó caminar desde San Quintín hasta María Hernández, cerca de 9. Bueno, en ese entonces, cuando fue la primera vez, me caminé como 12 horas. Pero ya después, ya cuando agarré ya el ritmo, ya me hacía 6. Y viendo un poco cuál sería mi aportación para que vinieran a hacer el servicio social a Chiapas, invitando a las nuevas generaciones. Yo actualmente estoy trabajando en Tuxtla Gutiérrez, en el Hospital Gómez Maza. Aparte de dar consulta, estoy tomando ultrasonidos, estoy en el área de imagenología en ese hospital. Y de repente me involucro o voy al área de urgencias y no descarto eso de separarme para ver a qué viene, ¿no? O preguntarle al paciente, oiga, ¿qué le pasó? ¿Por qué le pasó? O sea, conocer la causa, cosa que muchos no les toman en cuenta, ¿no? Entonces, y eso pues bueno, lo retomo porque pues eso lo aprendí yo en el servicio social. Entonces, y hace ratito comentábamos pues que realmente el servicio social te marca, ¿no? Tu forma de hacer médico. También es como un sacar de emociones y también a la vez pues querer aliviar ciertos temores, sacar ciertos miedos. Entonces espero que
esta experiencia que te marca pues realmente se sirva para que las nuevas generaciones pues, se involucren y realmente, aparte de que vienes a aprender la medicina natural y aplicar pues, pocos conocimientos en la universidad, pues, realmente amplías todo un universo para que tú salgas bien preparado para la realidad que se está viviendo. Volvemos otra vez a la medicina preventiva, ¿no? Porque antes nos formaban para la medicina curativa y ahora regresamos a la medicina preventiva, que es lo que se pretende hacer, ¿no?